presentar al ingeniero Hernán Chacón, experto ya con más de 20 años en dirección, planeación y operación de la cadena de suministro y logística. Hola Hernán, muy buenos días. De nuevo, Jaime, buenos días para ti y buenos días para todos. Gracias. Gracias. Y bueno, ya dicho esto, presentamos también a Ángel Campos, es director de proyectos de Gemetitech, quien conducirá las preguntas con Hernán Chacón durante el webinar. Hola Ángel, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi estimado Jaime. Buenos días a todos. Buenos Hola días. Ángel, muy buenos días. Pues, sin más preámbulo, Ángel, Hernán, los dejo y adelante. Buenos días. Muy buenos días, mi estimado Hernán. La primera pregunta que quisiera hacerte, mi estimado Hernán, en la parte de Latinoamérica, ¿cómo consideras o cuál ha sido el impacto de esta pandemia? ¿Cuáles han sido las medidas económicas que se han adoptado, principalmente en Latinoamérica, para ser más puntuales? Sí, Ángel, bueno, como decía, les agradezco a todos, a Gemetitech, a ti por la oportunidad que me dan de participar y entablar esta pues, charla distante con todos nuestros asistentes y buenos días de nuevo para todos los asistentes, gracias por estar con nosotros. La pregunta que me haces es muy interesante, yo creo que la voy a dividir como en dos partes para contestar, ¿no? La primera parte sería cuál ha sido el impacto y la segunda te voy a platicar, me gustaría como platicarte a ti y a nuestro auditorio como cuáles han sido algunas de las medidas económicas que me han comentado, he visto que me han compartido que se están tomando especialmente en nuestro entorno de Latinoamérica. En primer lugar, el impacto. Creo que todos los asistentes estarán de acuerdo conmigo en que el impacto es definitivamente enorme. Creo que después que salgamos, porque vamos a salir de esta etapa de coronavirus, el mundo como lo conocemos va a tener importantes y grandes cambios en la parte social, grandes cambios en la parte económica. Y en el tema que me atañe a mí, el que vivo en mi día a día, en el tema de la cadena de suministro, definitivamente van a haber varios cambios. El mundo de la cadena de suministro, como lo conocemos, va a cambiar. Las formas que teníamos en la cadena de suministro van a evolucionar y se van a hacer las cosas definitivas. Lo que por ahora estamos viendo es que se va a necesitar hacer un cambio, un estudio serio, profundo a nivel económico de la cadena de suministro y reconfigurar, pensar diferente, volver a plantear pues varios temas. Sobre el impacto, yo creo que te diría tres impactos principales que estamos viendo. El primer impacto es definitivamente uno que yo llamaría como cambios económicos o contracción económica. Creo que todos hemos escuchado en las noticias, nos llegan noticias primero de China, luego de Europa y ahora en nuestro entorno latinoamericano de contracción económica, el dólar subió. Combinamos en Latinoamérica a nivel mundial esta situación del coronavirus y de la pandemia, la combinamos con otros dos factores que fueron los temas de la OPEP y todas las relaciones comerciales de China con Estados Unidos. Eso hizo un ambiente de cambio, como digo, que nos trajo una contracción económica. Estuve viendo el último estudio de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La CEPAL habla de una contracción económica para toda América Latina del 1.8%, que es algo muy importante. La CEPAL ya venía hablando de una contracción, pero la contracción se está disparando casi al doble, es lo que está presupuestando. ¿Qué traduce eso? Principalmente el primer efecto que vamos a ver va a ser menores empleos. Se está pronosticando, eso podría llevar a un desempleo va a subir en 10 puntos porcentuales el desempleo. Bueno, pero eso muchos lo verán como algo difícil, pero también yo invito y lo podemos ver como algo, como una oportunidad. Eso nos lleva a una oportunidad para buscar nuevos caminos o buscar nuevas formas de hacer las cosas. Pero bueno, contracción económica creo que es lo primero. Segundo, cadena de suministro. En cadena de suministro todos o muchos de los que me están escuchando saben o tenemos interacción cada vez más fuerte con China. Importamos mucho, muchos importamos mucho, muchos vendemos en nuestros países muchas cosas del Medio Oriente, especialmente de China. El segundo efecto grande, pues yo lo llamaría un cambio en la cadena de valor. Si bien es cierto, no hay desabastecimiento, porque todavía no se está viendo un desabastecimiento como tal, pero sí hay un cambio. Se tuvieron que tomar varias medidas de emergencia para hacer que los productos de China sigan llegando y sigan llegando con por el cauce de la forma que estaban llegando antes. Entonces, las cadenas de valor cambian. En Latinoamérica, los dos países que más interactúan con China, pues definitivamente somos México y Brasil. Y el cambio ha sido grande y el cambio ha sido drástico y lo estamos pudiendo llevar, pero es un cambio. Y yo creo que
tercer factor, que es un factor yo lo considero positivo, es que yo creo que si antes ya había llegado el e-commerce, el comercio en línea, todo esto de e-commerce venía posicionándose en nuestro ambiente de Latinoamérica cada vez más fuerte, ahora sí llegó para quedarse. Definitivamente llegó para quedarse, llegó para crecer. Francia está creciendo en la comercio online y e-commerce al 87%, Australia al 45%. La Asociación Colombiana de Venta Online aquí en México todavía no tiene números claros, pero ya determinó y ya está reportando cambios importantes. Y luego, algunas medidas económicas que te quiero compartir que se están tomando. Bueno, en todos los países se están tomando muchas medidas. En Europa, y creo que es algo que va a empezar a pasar, las compañías como Panalpina, las compañías que se encargan de hacer comercio entre China y Europa, establecieron lo que llaman corredores logísticos dedicados. Dedicaron grandes cantidades de trenes, buques, camiones, equipos para que 24 horas por vías que están libres hagan despacho de mercancías directo a Europa y ya lo están planeando para Latinoamérica. En Latinoamérica ha habido cambios e impactos gubernamentales importantes, por ejemplo Chile. En Chile ya están en lo que ellos llaman la fase 4, que es una fase un poco ya de salida. Lo primero que hicieron fue, están buscando grandes líneas de crédito con Banco Mundial, con Fondo Monetario Internacional, y el gobierno está haciendo esfuerzos muy fuertes para apoyo a las compañías. Por ejemplo, en Chile hay una cosa que se llama la cesantía, que es que por cada año que tú trabajes en una compañía tienes derecho a depositar una parte de tu salario, el patrón te lo deposita en un banco, y solo se puede sacar ese dinero si estás desempleado. Bueno, en Chile ya la gente, así no esté desempleada, puede hacer uso de ese dinero y el gobierno está, si tienes el valor, puede sacar inclusive hasta lo doble. Y están buscando muchos apoyos económicos. En Colombia, igual que en Chile, las medidas están mucho más estrictas de coronavirus de lo que estamos un poco aquí en México. Se está haciendo, por ejemplo, exención de impuestos para las compañías. Allá ya están en cuarentena obligatoria. Eso quiere decir que las compañías tuvieron que parar definitivamente producción. La 80 o 90% de las compañías están paradas. Entonces el gobierno hizo exención de impuestos o posterga el pago de impuestos. Están haciendo medidas como exención del pago de servicios públicos. Por ejemplo, el impuesto predial en Colombia se postergó, entonces se va a financiar y se va a postergar un año el pago del impuesto predial. Entonces hay medidas fuertes e importantes económicas que se están haciendo, además a las que ya se están haciendo, por ejemplo, aquí en nuestro ambiente de México, que son protección y grandes apoyos económicos, sobre todo a estratos populares. En Latinoamérica se están haciendo fuertes líneas de crédito de parte del gobierno, exención de impuestos, exención de pago de servicios públicos y bloqueo total a la producción, es decir, a la producción y a la circulación de gente. Entonces, eso es algo muy importante y son efectos grandes y cambios importantes que se están dando en Latinoamérica, Ángel. Entonces, esto es lo que te puedo reportar un poco en el tiempo que tenemos de lo que está pasando, ¿no? Sí, muy interesante, estimado Hernán. Hablaste algo de China y sí me gustaría como que puntualizar más ese tema. La siguiente pregunta va encaminado a las importaciones desde China. Quisiera comentarte o preguntarte cómo han manejado, principalmente las compañías aquí en Latinoamérica, esta contingencia en cuanto a las importaciones desde China. ¿Qué nos pudieras comentar más puntual acerca de esto aquí en México, bueno, en Latinoamérica en general? Sí, Ángel, tema muy importante, muy fuerte. Ha habido muchos aprendizajes en el comercio con China. Entonces, primero te diría que ha habido muchos aprendizajes. Lo primero, muchos expertos a nivel mundial están haciendo la misma pregunta que tú me haces. Lo primero que se ve es un poco de silencio de las compañías. Lo que sí se tiene claro es que pocas compañías tenían un plan pensado y estructurado para manejar una crisis o una novedad de abastecimiento con China. Todos decíamos que lo pensaríamos y que podría pasar, pero una encuesta reciente que vi decía que el 70% de las compañías que comercian con China no pensaban que pudiera haber un efecto fuerte. Si bien pensaban en tal vez una baja en abastecimiento, nunca pensaron en un desabastecimiento. Entonces, el primer aprendizaje que tenemos es que ni aquí en Latinoamérica ni a nivel mundial estamos preparados realmente para vivir o para afrontar o para sobrevivir a una crisis de abastecimiento con China. Siguiente, lo primero que están haciendo es que todo el mundo está buscando medidas, desesperadamente medidas alternativas para sobrellevar la crisis. Entonces, en China, por ejemplo, aquí en México, en Latinoamérica, el efecto todavía no se ha visto tan fuerte porque lo que se estaba fabricando en China en los meses de noviembre, octubre, noviembre, diciembre fue lo que vino llegando en los meses de enero, febrero con nosotros y además se veía mucho que las compañías tenían stock de seguridad. Sí había el stock de seguridad, sobre todo en productos de línea. Entonces, por ejemplo, en México,
lo que se ha visto es que han subido costos, los costos de traer producto de China, pues ha subido, pero todavía no se ve desabastecimiento porque traemos la ola de la producción que se dio a principios del año. Sin embargo, en China ya los reportes dicen que las plantas pararon al 50%, o sea, al 50% pararon y 56 a 60% de las plantas en China dejaron de producir. Ahora ya están produciendo, a partir de marzo poco a poco empezaron a producir y lo que se está haciendo es que todos están buscando medidas alternativas de cómo no parar el abastecimiento. ¿Cuáles son esas medidas y medidas que están recomendando? Por ejemplo, si ibas a hacer lanzamiento de nuevos productos en tu mercado traídos desde China, se están aplazando, se están poco frenando esos lanzamientos y se prefiere seguir con productos de línea. Productos de línea son productos que ya sabías cómo hacer. Y la segunda medida que se está tomando es que se están buscando plantas alternativas. Sabes que en China hay plantas, miles de plantas que te pueden fabricar el producto. Entonces la medida es, si la planta con la que yo fabricaba está a media marcha o hasta ahora está entrando en producción, estoy buscando compañías o plantas alternativas que me hagan el producto. Sí estamos batallando un poco para que lo pueda hacer, pero tenemos delegados allá que están acompañando y diversificando la producción. Entonces, primero, como te digo, resumiendo, no estábamos muy preparados, no teníamos planes concretos para vivir con esto. Segundo, el desabastecimiento todavía no se ve muy fuerte, pero posiblemente se va a ver desabastecimiento sobre todo de nuevos productos. Tercero, se está empezando a fabricar, a hacer fuentes alternativas de fabricación y ya se está empezando a reportar que solamente productos de línea son los que van a empezar a llegar, productos nuevos, nuevos servicios, nuevos productos, posiblemente no. ¿Quiénes son los primeros que sufrieron? Todas aquellas compañías que tenían comercio en línea, o sea, con bajos inventarios, tiempo de respuesta corto, real, por ejemplo, Apple, por ejemplo, la compañía Hyundai de Corea reportó grandes problemas que tuvo porque fabricantes automotrices, o sea, fabricantes son los primeros que han sufrido y segundo, fabricantes de autopartes, productos básicos, fabricantes de autopartes, fabricantes de electrónicos, son los primeros que han tenido pues un efecto y un efecto importante. Entonces, los que no tenían stock de seguridad o stock están sufriendo y son los primeros que lo están sintiendo. El mercado, a nosotros consumidores, todavía no venimos sintiéndolo. Posible, se están haciendo esfuerzos para que no se sienta, pero los expertos dicen que seguramente vamos a tener algún efecto, no sé, tal vez en precio, tal vez en no conseguir los productos, bueno, veremos. Increíble, pero todavía no hay cifras concretas. Todavía los expertos aquí en México no tienen cifras concretas de cuánto va a ser el impacto, pero se está todavía estudiando, pero sí va a haber un impacto. Y por último, creo que esto representa, ya muchos estamos hablando aquí en México, que esto representa una oportunidad, ¿no? Hay una oportunidad porque si China entra en desabastecimiento, ¿quiénes son los más cercanos al mercado de Estados Unidos y Canadá? Y que ya tenemos un tratado, pues somos nosotros. Entonces hay una oportunidad que se está despertando de promover productos fabricados aquí a muy buenos precios, con tiempos inmediatos de respuesta para hacer como una alternativa interesante para abastecer mercados como Estados Unidos o inclusive Europa. Entonces ese es otro punto que se está viendo. Creo que no lo teníamos pensado, va a haber problemas en los próximos meses y hay una oportunidad que podemos tener nosotros como México interesante. Creo que en eso podría resumirte yo, Ángel, lo que está pasando con China. Perfecto, pues marcando esto, el plan es de que no había plan. Bueno, las oportunidades que comentas, yo creo que sí pueden ayudarnos aquí a México. La tercera pregunta, mi estimado Hernán, ¿cuáles serían las medidas recomendadas, principalmente en áreas prioritarias, que se deben de considerar para las compañías y las cadenas de suministro en este tiempo? ¿Cuáles serían esas medidas recomendadas, principalmente en áreas prioritarias? Sí, Ángel, buena pregunta. Gracias por preguntarlo. Hay muchas medidas a nivel de cadena de suministro. Como te digo, yo me dedico a trabajar con cadenas de suministro y sí tenemos puntos claves que me gustaría compartir en base a la experiencia y lo que hemos venido sufriendo y viviendo o también trabajando con las compañías con las que trabajo. Hay puntos claves. Voy a hablarlo a nivel de la cadena de suministro, de la cadena de abastecimiento que tenemos total. Alguien me preguntaba y estaba hablando hace poco en un webinar y con colegas de otros países que decían, bueno, primero, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que debo cuidar en tiempos de coronavirus? ¿Qué es lo primero que debo hacer? ¿No? Bueno, lo primero que debemos cuidar es garantizar la supervivencia y el abastecimiento. Entonces, lo primero que debo enfocar todos los esfuerzos de la compañía es en garantizar
el abastecimiento de productos prioritarios y la supervivencia de la compañía. Tengo que hacerlo. Pero bueno, luego me decían, pero exactamente cuáles son las áreas que, de todo lo que tengo en la cadena de suministro, de todas las áreas en las que estoy trabajando, cuáles son las 3 en las que me debo enfocar. Bueno, área número uno, el dinero, flujo de caja. Vivir cualquier plan, cualquier sistema, cualquier esfuerzo para supervivencia tiene un trade-off consigo. Acabo de decir, garantizar abastecimiento, garantizar supervivencia. Pero para garantizar esto tengo que hacerlo con medios de entrega que antes no tenía, cumpliendo tiempos que antes no prometía, incurriendo en costos o en esfuerzos que antes no hacía. Y todo esto, pues cuesta. Entonces, debemos tenerlo primero. Había compañías, y eso me lleva al otro tema de, debemos tener como un plan, ¿no? Seguramente luego lo hablaremos. Había que tener, y siempre habíamos hablado que se tenía que tener como un plan de manejo de emergencia. Muchas compañías no lo tenían, pero las que ya están viviendo y no lo tenían, lo primero que tenemos que garantizar es el dinero. Bueno, pues suena fácil, pero bueno, si ya los veníamos haciendo con tiempo, lo que había que hacer es tener una provisión de dinero de la parte contable, una provisión, que es lo más difícil, o gestionar líneas de crédito especiales, líneas de crédito de emergencia, o gestionar con el gobierno todos aquellos apoyos que se puedan dar, o cortar de manera enfática y concreta cosas no necesarias para abastecimiento y supervivencia en la compañía, para redireccionar los fondos para financiar la supervivencia y pasar en la crisis o pasar en esta etapa. Entonces yo creo que lo primero es la caja, el flujo de caja, el dinero, hacer todo tipo de medidas o hacer negociaciones especiales con los proveedores, pero hacer todo tipo de medidas y de negociaciones para garantizar dinero. Lo siguiente que hay que garantizar, ¿qué es lo siguiente? Que siempre dicen, bueno, el recurso más importante que tenemos ahorita es cuando se ve ese recurso más importante, es nuestra gente. Los colaboradores de la compañía es lo siguiente, si quiero garantizar abastecimiento y supervivencia, además del dinero, tengo que cuidar mucho mi gente. ¿Qué es cuidar la gente? Bueno, cuidar la gente es saber cómo están, cuidarlos en su salud, saber que estén bien, ayudarlos a prevenir, pero también nosotros tener un plan claro de saber o ser conscientes y reales de que posiblemente gente de nuestra compañía, de nuestra cadena de suministro, desafortunadamente, pues va a caer enferma y va a salir de nuestra operación. Entonces, lo primero que tengo que pensar es, para cada cargo, qué habilidades necesito, definir mis cargos claves en la compañía y para cada cargo, qué personas necesito. Y la persona que tengo desempeñando el cargo, sobre todo en cargos críticos, si esa persona desafortunadamente sale de la operación por algún motivo, saber inmediatamente quién entra a cubrirlo y cómo lo va a cubrir. Entonces, tener un plan de escalamiento y reemplazo de las posiciones claves de la compañía es muy importante. Estoy hablando de posiciones de planeación, de dirección, de ejecución, de supervisión, las personas que me garantizan abastecimiento y supervisión y supervivencia de la compañía. Y a nivel de toda la gente, mis colaboradores que me ayuden a hacer que las cosas pasen, estoy hablando de gente operativa, pues tener planes o pensar qué voy a hacer para que si personas de colaboradores de la parte operativa salen de operación, ¿cómo los voy a reemplazar? Entonces puede haber factores externos, puedo agarrar gente de otras áreas no vitales para la supervivencia y traerla conmigo. Si hubiera hecho un plan desde antes, la tendría precapacitada, pero ahora si ya no lo pude hacer, pues entonces es rápido saber a quiénes puedo traer para que me ayuden a ejercer funciones claves como surtido, despacho, carga, descarga, entrega. Entonces empezar a saber en todas las áreas de la compañía, no críticas para abastecimiento y supervivencia, cómo puedo jalar personal que en un momento dado me pueda entrar a ayudar a cumplir con abastecimiento y supervivencia. Y siguiente, creo que es muy importante en la cadena de suministro para abastecimiento y supervivencia, y perdón que lo nombre tanto, almacenamiento y distribución. El centro de distribución, mi cadena de abastecimiento, mi flota de transportes son puntos claves. Es las venas por donde transita mi abastecimiento y supervivencia para garantizar que el producto llegue. Entonces, tengo que preocuparme del CEDIS, cómo va a operar. Si lo hubiera pensado antes, para las compañías que lo pensaron antes, hicieron lo que se llama un BCP, un Business Continuity Plan, o un plan de contingencia. Si no, pues tengo que ver este CEDIS, cómo voy a ponerlo a operar con los servicios claves para garantizar abastecimiento. Y segundo, si este CEDIS no entra a trabajar, ¿cómo puedo reemplazarlo? Y la flota de transportes, la que tengo, y si no tengo, ¿cómo entro a reemplazar la flota de transportes? Entonces son los 3 áreas que yo debería cuidar, ¿no? En forma importante. Ya en las medidas, bajando un poquito más a detalle en las medidas en cadena de suministro, hay grandes compañías muchas compañías están publicando estudios y puntos que se deben cuidar. Por ejemplo,
Gartner publicó recientemente un estudio dirigido un poco hacia sistemas que habla de resiliencia. Resiliencia es una palabra que me parece muy interesante, que es resiliencia es cómo vivo, salgo con la crisis y después me recupero para retomar la actividad normal. Entonces hablan pues de 5 puntos, que por ejemplo un punto que dice Gartner es tener un modelo de negocios, es decir, saber cuáles son las prioridades. Segundo, hacer incertidumbre, o sea, hacer un análisis de saber dónde la compañía es fuerte, dónde es débil y dónde tiene oportunidades. Luego crear un plan de evaluar el impacto de fortalecer las debilidades y las oportunidades, luego crear un plan de ejecución y luego ejecutarlo. Son como puntos, y para los que nos están escuchando, si van, el análisis del estudio de Gartner tiene puntos importantes, pero quisiera comentarte un poco el plan que mantenemos nosotros. Yo me he dedicado, entre las cosas que trabajo con las compañías, habíamos hecho mucha énfasis en que debíamos tener lo que se llama un Business Continuity Plan, o nosotros nos gusta llamarlo más un plan de supervivencia, ¿no? Entonces, el plan de supervivencia me gustaría compartirte a ti, las personas que nos están escuchando, en qué consiste un poco el plan que nosotros veníamos aplicando con algunas compañías y que ahorita ya estamos aplicando con otras, ¿no? El plan de supervivencia de nosotros lo llamamos el plan de supervivencia de la operación. Lo primero que tiene y lo que yo recomiendo, si no lo tenías, hay que hacerlo, es tener lo que se llama un comité de supervivencia o un comité de crisis. Es formar, siempre nosotros decimos, bueno, no hay tiempo, no tengo dinero, me estoy dedicando más a entregar, más a crecer la compañía, pero esto es como los seguros de vida, siempre debemos tenerlo. Hay que tener permanentemente formado. Las compañías que lo tenían están sobrellevando mucho mejor las cosas, es crear un comité de crisis o un comité de supervivencia. Ese comité debe tener sesión pues permanente, o sea, siempre estar hablando de qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer y con cuánto va a costar salir de una crisis como esta que estamos viviendo. Lo que sí te comento es que muchas veces, y desde ha sido aprendizaje, todas las crisis que se pensaban eran terremotos, razonadas, desastres naturales, violencia, etcétera, pero pocos estaban pensando o estábamos pensando en una crisis relacionada con una epidemia o con una pandemia. Pero bueno, hay que tener ese comité. Segundo, el comité, nosotros recomendamos que sesione, pero que esté formado por personas que tengan de la parte directiva, personas que tengan poder para hacer que las cosas pasen, porque si está formado por personas que no tienen poder en la organización y esas personas quieren mover a la compañía que se tome medidas, pues no se van a hacer. Entonces tiene que ser por personal directivo. Usualmente nosotros hablamos de tener un comité de abastecimiento en la compañía, que el comité de abastecimiento, bueno, luego lo hablaré de eso, representantes de las diferentes áreas que tienen que ver con el abasto, que se reúnen una vez a la semana para tomar decisiones sobre cómo está la semana, qué pasa la semana entrante y qué va a pasar con nuevos puntos y proyectos. Pero ese comité puede destinar algunas de las sesiones para hablar de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuáles son los pasos. Hay que pensar exactamente qué vamos a hacer, dónde, cómo lo vamos a hacer, en qué somos fuertes y cuáles son las medidas que vamos a tener. Lo siguiente que hacemos, ya entrando en una contingencia o algo como lo que estamos viviendo ahorita, lo primero que nosotros recomendamos es que tienes que entrar en un esquema de priorización. Tienes que entrar a priorizar. Lo primero que tienes que priorizar es cuál es tu mercado crítico, cuál es tu cliente crítico, cuál es tu producto crítico, cuál es tu proveedor crítico, cuál es tu línea de producción crítica. ¿Por qué? Porque en tiempos de emergencia no va a ser posible que yo atienda todo. Voy a tener que enfocar mis esfuerzos a los A's y doble A's. A los otros, tal vez en las fases iniciales no los dejo de atender, pero las condiciones de atención cambian. Entonces tengo que definir cuáles son esos puntos críticos y en esos puntos críticos voy a enfocar todos mis esfuerzos hacia adelante y también hacia atrás. Hacia atrás tengo que ver cuál es mi proveedor crítico, cuál es mi servicio crítico y de mi cadena de suministro, cuál es mi planta crítica, cuál es mi línea crítica. Eso lo debo tener. Si no se había hecho antes, lo tenemos que hacer y tenemos que enfocar los esfuerzos para allá. Porque, como les digo, en las primeras etapas, a lo que no es crítico, no lo dejo de atender, sino lo atiendo con otras condiciones. En etapas críticas, en etapas ya muy fuertes, eso desafortunadamente lo voy a tener que atender y tengo que enfocarme en abastecimiento y supervivencia de lo prioritario. Y luego tengo que hacer lo que llamamos diferentes planes de supervivencia, que vienen como en 4 etapas. El primero es un plan financiero, que hablaba con el área de cuidar la caja. Entonces, ya lo dije hace un rato, es buscar fondos para financiar este abastecimiento y esta supervivencia que voy a hacer. Entonces, es cortar o aplazar proyectos,
cortar o aplazar cosas no críticas, sacar dinero, tener provisiones de otros lados, negociar con el gobierno pagos de impuestos dilatados, hablar con mis proveedores, bueno, conseguir dinero, contar con líneas de crédito, contar con fondos de inversión, porque voy a necesitar financiar esta etapa. Y luego salir de la etapa voy a necesitar financiarlo. Lo siguiente que tengo que hacer es el plan de aprovisionamiento. El plan de aprovisionamiento o la estrategia de aprovisionamiento es entrar a hablar con todos mis proveedores oro o mis proveedores críticos. Esto se debería hacer desde antes. Con las compañías que estamos trabajando, siempre definimos cuáles son los proveedores oro o los proveedores críticos y se tuvo reuniones especiales con ellos para decir, mira, vamos a pensar tú y yo en qué pasa en una eventualidad en que tengamos una contingencia. Necesito que me des planes de crédito especiales, tiempos de pago especiales, necesito que me garantices si tengo una crisis, prioridad en abastecimiento para mí. O sea, se debieron haber hecho pláticas con mis proveedores y los proveedores están dispuestos a trabajar en esas pláticas. No es un plan que se va a hacer todos los días, pero se tiene por lo menos pensado en el caso de, y ahorita es el caso de. Si eso no se hizo, lo primero que hay que entrar a hablar es en cadena de suministro, sentarme con mis proveedores claves y hablar de abastecimiento en conjunto, qué puedes, qué no puedes, tú eres prioritario para mí, estos son para ti, para mí los mercados claves, tenemos que, cómo nos vamos a ayudar para salir de la situación y cuál es el plan que tenemos que hacer, que incluye líneas de crédito, abastecimiento, garantía de productos especiales para ti y para mí en doble vía. Entonces ese es el otro plan. El otro es hacer lo que yo llamo la red de distribución fast track. Entonces todos tenemos en nuestras compañías redes de distribución que las entregamos, que incluyen centros de distribución, subcentros, diferentes pasos para entregarle a nuestro proveedor. Bueno, en tiempos de coronavirus y en tiempos claves, necesito reducir el número de toques que le doy al producto para entregar. Esa es la clave. Necesito, con los productos claves, llegar más rápido a mi mercado. ¿Por qué? Porque mi mercado antes o mi cliente antes estaba en un centro de distribución, ahora está en su casa. Entonces necesito hacer eso. Por ejemplo, países como Brasil están haciendo una medida. En Brasil ya se está viendo que los centros de distribución dejaron de ser centros de distribución como tal y las trastiendas de mis tiendas se están volviendo mini centros de distribución. Inclusive en Brasil se está tomando, si tengo un edificio de oficinas y ese edificio está colocado en un buen sitio, parte del edificio lo libero un piso y lo vuelvo un minisedis. Por ejemplo, formar minisedis localmente constituidos que tengan los productos de primera necesidad que yo prioritariamente tengo que entregar, parece que es una buena idea. Por ejemplo, contratar, antes se veía como un problema, pero contratar, lo están llamando cuidar la última milla. Contratar compañías locales chicas que se pueden mover más rápido que yo en mercados locales y trabajar con ellos, sí va a costar capacitarlos, va a costar varias cosas, pero ellos pueden llegar mucho más ágil de lo que llego yo a entregar la última milla y entregar al cliente en puntos distantes o puntos específicos. Entonces, hacer el fast track de la red de la distribución es eso. Entonces, mis productos principales, ¿cómo hago para que con menos toques lleguen de manera importante? Posiblemente un poco más costoso, pero te necesito hacerlo llegar para garantizar el abastecimiento de mis productos claves. Entonces, ese es el fast track de lo que tengo que hacer. Y en almacenamiento en el CEDIS es crear como les digo, diversificar los almacenes, diversificar los centros de distribución, manejar almacenes externos que, por ejemplo, me puedan salir a cubrir. Tengo compañías que tenían un centro de distribución en México y tenían otro centro de distribución en Guadalajara y el centro de distribución en Guadalajara trabajaba, pero se veía que no tenía como muchísima justificación y ahora en tiempos de crisis o en tiempos de crisis, Guadalajara entró a hacer el apoyo importante para abastecimiento del resto del país. O sea, pensar en centros de distribución alternativos. Y siguiente, y muy importante, y quería decírtelo de último, pero no por ser último es menos importante, tecnología. Tecnología es si antes todos pensábamos que tecnología era el apoyo importante para ayudarnos a gestionar datos y cifras e información, ahora tecnología no solo nos tiene que ayudar a hacer eso, sino ayudarnos en la comunicación efectiva y eficiente, lejana, de datos claves de la compañía. Tenemos a nuestros funcionarios claves viviendo en sus casas e intercambiando información crítica de la empresa con otros actores en otras casas y con el sistema central. La tecnología es el área, además de las tres que mencioné, tecnología, pero tecnología no solamente de soporte, sino tecnología de comunicación. En el plan, por ejemplo, necesitamos que la tecnología garantice que los funcionarios que van a estar en sus casas trabajando tengan un buen hardware para trabajar, equipos suficientemente potentes y robustos para que puedan procesar la información y además medios de comunicación muy fuertes y canales seguros
y confiables para que la información se transmita. Entonces, ese plan, para los que lo estaban haciendo desde antes, ya venían invirtiendo en tener, por ejemplo, laptops de configuraciones especiales para los funcionarios claves, con información específicamente puesta con backups que se restituían cada semana para que la persona, si tiene que ir a trabajar a su casa, ya tiene su última información y puede activar protocolos de comunicación de emergencia, vuelvo y digo, posiblemente costosos, pero de emergencia que garantizan supervivencia y abastecimiento. Entonces, el plan tecnológico de supervivencia es el otro que yo digo que se debería tener, y el plan de recursos humanos, como les dije y lo mencioné hace un rato, recursos humanos nos tiene que ayudar, por ejemplo, saber si alguien sale o desafortunadamente se nos enferma, quién lo reemplaza y cómo lo reemplaza y qué tenemos que hacer para capacitar a esta persona. Tener pensado qué hacer en planes de escalamiento y soporte de posiciones clave, y a nivel de nuestros colaboradores, por ejemplo, saber si tengo tiendas, entonces saber qué personas de las tiendas puedo sacar para que vengan al centro de distribución o a centros de distribución alternos para que me ayuden a cargar camiones, a hacer surtido. Si lo hubiéramos hecho desde antes, tenemos una campaña de capacitación con estas personas. Si no, tenemos de emergencia, tenemos que saber quiénes nos pueden ayudar en labores críticas, no difíciles, pero críticas, y los puedo empezar a jalar de otras. Reubicar gente y tener lista la reubicación de gente para traerlos, ¿no? Y eso hace parte de cosas que se deben hacer. Bueno, esto es resumen y lo dije un poco rápido, pero es parte del plan de supervivencia que nosotros hemos venido trabajando y que ahorita estamos activando con las compañías con las que trabajamos, ¿no? Ángeles, para contarte. Muchas gracias, Hernán, pues muy interesante. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Ahorita hablabas de áreas operativas, quisiera que nos apoyaras con respondiendo a esta pregunta. En áreas operativas, ¿cuáles serían las medidas o acciones que tú recomiendas que se deban de tomar durante esta pandemia? ¿Cuáles serían como que las recomendaciones o las medidas que tú propones? Bueno, sí, te voy a hablar de las medidas en áreas operativas. Voy a concentrar mi pregunta. Te dije hace un rato que es crítico el almacén y el CEDIS, ¿no? Entonces, te voy a hablar de las medidas que nosotros estamos ya implantando en compañías con las que trabajamos. Nosotros le tenemos un nombre, nos gusta ponerle como una identificación a todos estos planes. Yo lo llamo el plan de cortina sanitaria. Entonces, te voy a hablar del plan que venimos haciendo con los centros de distribución específicamente, y nosotros lo llamamos el plan de cortina sanitaria. Pero antes de decirte los puntos que venimos trabajando, las medidas específicas que estamos haciendo, te voy a decir como algunos puntos que hemos aprendido y que necesitamos y que yo invito a que todos cuidemos en estos planes de cuidados en áreas operativas, ¿no? Lo primero que me he dado cuenta es que los planes que he tenido la oportunidad de ver se ubican mucho en detectar y trabajar personas que ya tienen algún síntoma de todos los síntomas que sabemos que son indicio de que hay enfermedad, ¿no? Entonces, se controla temperatura, se hacen controles, y solamente cuando la persona presenta síntomas, la aíslo, la separo, la canalizo con IMSS. Sí, está bien, eso está bien, pero la cortina sanitaria que nosotros proponemos es una cortina que trabaja no solo con el que ya tiene síntomas, sino posiblemente con el que no los tiene, pero que ya está con la enfermedad y que representa un riesgo para nosotros. Entonces es un plan de prevención, detección temprana y no detección cuando haya síntomas. Eso es un punto que se debe, que se debe cuidar, ¿no? Segundo, y que lo hemos aprendido, ¿no? Entonces, porque muchas veces, bueno, una vez que la persona presente síntomas, la cuidas. No, espérame, antes de que pase, también hay que hacer cosas para prever y saber que esa persona no tiene síntomas, pero lo puede tener, y trabajar con esa persona, protegerla y apoyarla y tomar medidas dentro del centro de distribución. Segundo, creo que todos los que me están escuchando saben, y ya para todos es claro que este virus se esparce por partículas de la saliva, mucosa, pero lo importante de este virus es que es un virus que sobrevive, donde cae, sobrevive. Están hablando de días, de más de 24 horas o inclusive de días y de horas. Entonces, este plan de cortina sanitaria tiene que preocuparse de una limpieza frecuente e intensiva afuera de y adentro de las áreas operativas. No es suficiente con limpiar una vez, hay que permanecer limpiando. El virus lo puedes traer tú sin que estés enfermo, pero lo puedes traer y lo puedes dejar en un área operativa, y ahí se puede quedar, y la lotería le toca a alguno. Si no hacemos limpieza frecuente, continua, intensiva de las áreas,
de los elementos de trabajo, pues nada va a funcionar. Entonces no es solamente limpiar a la entrada o limpiar a la salida, sino limpiar adentro. Doble jornada o triple jornada de limpieza intensiva de racks, de pasillos, de equipos de trabajo. Todo esto es otro punto que hemos aprendido y pues que se debe cuidar, ¿no? Entonces son como, antes de contarte esto de cortinas sanitarias, son como bases conceptuales que nosotros estamos cuidando. Y lo siguiente le llamamos cortina sanitaria porque es cómo hacemos para tener a nuestra área operativa, que puede ser una planta o en este caso un centro de distribución, cómo la tengo con el mínimo riesgo de que difunda o de que permita que entre el virus. El riesgo no va a ser cero. El riesgo lo que queremos es que sea mínimo y queremos tomar todas las acciones para que el CEDI se vuelva como una cortina especial de producción donde el riesgo de que entre o de que salga el virus se minimiza. Y así protejo a mi gente, protejo mi producto y garantizo supervivencia y abastecimiento, que nuevamente lo digo que es importante, ¿no? Entonces, punto importante está en la cortina sanitaria y lo quería decir, debemos ser conscientes todos, que ya lo dije hace un rato, esto hace que los costos aumenten. Según todas las medidas de protección, estaba viéndolo y ya lo estamos registrando en las compañías con las que trabajo, el costo puede aumentar alrededor de un 10%, 10-12% puede aumentar el costo con estas medidas. ¿Por qué? Pues porque toman tiempo, la productividad puede bajar, necesito expandir mis horarios de trabajo, necesito tomar medidas que son medidas que tienen que ser protegen, garantizan, pero son costosas. El trade-off en el triángulo es que el costo se incrementa, pero tengo que hacer la supervivencia. Entonces, siguientes puntos en la cortina sanitaria. Lo primero, pues hacer como creo, varios puntos yo creo que encontrarán los asistentes que son comunes y que muchos lo están haciendo, pero bueno, esto es muy importante. Hacer un plan de comunicación y un plan de divulgación con el personal. Es muy importante ponerle un nombre al plan, poner grandes pancartas de difusión, hablar todos los días con la gente y hablar de las nuevas medidas, interactuar con mi gente. Mi gente me trae normalmente ideas muy importantes, retroalimentaciones muy claras y críticas, hacer equipo con mi gente, que se sientan parte de que el plan no es mío de compañía hacia ellos, sino el plan es de ellos conmigo como cadena de suministro, que estamos pensando en esto, pensando en nosotros y pensando en la compañía. Entonces, esto es muy importante. Y ya pasando en detalle, controlamos dos puntos. Controles de accesos de personal y accesos de mercancía. Entonces son los dos puntos claves que debemos controlar. En el acceso de personal, punto número uno, lo he visto, muchas veces se hacen muchos controles con mis colaboradores, los controlamos, les tomamos temperatura, les pedimos que se laven con gel, bueno, todas las medidas, pero la gente que nos presta servicios no la estamos controlando. ¿A qué me refiero? Siempre tenemos un equipo de seguridad, tenemos vigilantes, tenemos gente que nos presta seguridad, pero ya me he pasado 2 o 3 ocasiones que me dicen, yo les digo, oye, ¿y ellos, estás verificando que ellos tengan medidas de cuidado? Ah, pues no, porque ellos pertenecen, son externos, ingeniero, me dicen, ellos no son míos, ellos son de otra compañía y pues creo que ellos deben estar haciendo otras medidas. No, ellos trabajan conmigo, ellos también representan un riesgo y también son parte del equipo, entonces tengo que asegurarme y garantizar que las medidas que tomo con mis colaboradores las estén tomando ellos igual o más intensivas. Por ejemplo, gente de limpieza, gente de vigilancia o toda la gente del comedor. Normalmente tengo comedores en todas las compañías y el comedor es con gente externa. Y muchas veces donde veo que no hay ningún tipo de cuidado o no se cuida tanto la seguridad es con la gente que accede y que está nada menos que preparando los alimentos. Entonces, cuidar la gente de vigilancia, de servicios alternos a nosotros, tanto como mis colaboradores, es muy importante. Ese es un punto en la cortina sanitaria. Segundo, pues restringir el acceso de proveedores, gente externa. Lo hacemos en fases. En la fase 1 restringimos el acceso, en la 2 limitamos el acceso y en la 3 nada de acceso. Pero entonces nadie que no tenga por qué ir al CEDIS lo vamos a invitar. Solamente están en el centro de distribución las personas que necesariamente tienen que entrar y tienen que estar. Y solamente entras las veces que necesites entrar. No es, evitamos entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. Si ya entraste, te quedas. Y si definitivamente tienes que entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, si 10 veces lo haces, 10 veces tienes que pasar por los controles. Entonces, limitar la afluencia. Lo siguiente que podemos hacer es limitar el punto de acceso de personal. Generalmente cuando yo lo pregunto, pues sí, todos nos fijamos donde entran los empleados, pero seguramente te garantizo que hay 3 o 4 puertitas adicionales por donde la gente de mantenimiento, la gente del comedor, la gente que se lleva el playo, está accediendo. Entonces tengo que limitar esos accesos y si no puedo limitarlos, tengo que controlarlos.
Siguiente, pues en los puntos en todos los puntos de acceso, tener lo que ya están poniendo en varios CEDIs, ¿no? Las huellas pintadas en el piso con sana distancia, poner con cinta líneas separadas por donde la gente tiene que caminar cuando está circulando por el CEDIS. Por ejemplo, la gente de supervisión, la gente que circula en el CEDIS es otra medida importante. Siguiente, escalonar, diferenciar. O sea, algo muy importante es, me pasa con compañías que tengo 200 empleados y los 200, en el cambio de turno tengo 200 entrando y 200 saliendo por la misma puerta. Y el principio dice que debo tener sana distancia. Entonces es tratar de tener puertas diferentes en donde entre y salga la gente. Escalonar, si se puede, escalonar los tiempos de entradas y llegadas de las personas, que no todos lleguen en bola al mismo tiempo, sino que sean escalonados. Poner gel antibacterial, que creo que todos lo están haciendo, y cada vez que tú entras definitivamente te lavas. Nos está yendo muy bien con una medida que llamamos la charola sanitaria. La charola sanitaria es que pones una charolita en la entrada de los centros de distribución, esa charolita le pones agua con cloro en una dilución al 1%, máximo al 3%, y es una charolita que tiene como media pulgada, o sea, 1 centímetro de altura, y lo que hace es que toda persona que tenga que entrar al CEDIS tiene que pasar por esa solución, por esa agua, porque está probado que en los zapatos, si te digo, si en la calle desafortunadamente alguien enfermo dejó el virus y tú lo pisaste, cuando entres al centro de distribución tú lo llevas y eres un transmisor. Entonces, con esta charolita que se ponga a las entradas, la charola sanitaria, la gente pisa, luego se tiene como donde pisas como un tapete adicional y ya entras al centro de distribución. Es una medida muy efectiva de la charola, lo garantizo. Ya en compañías de alto cuidado se venía haciendo, pero ahorita en los centros de distribución es una medida muy efectiva tener la charola sanitaria. Hay otra medida que viene en bastante discusión, lo estábamos tratando de implantar, pero está en bastante discusión ahorita, que se llaman los túneles sanitarios. El túnel sanitario, si ustedes ven, por ejemplo, en Corea, en países de Asia, básicamente es como una esclusa, como un túnel, donde tú pasas y te ponen con un aerosol, te rocían una solución de limpieza solamente en la ropa, ¿no? Solamente en la ropa por delante y por detrás. Bueno, viene en discusión, es una medida muy buena porque garantiza que en tu ropa no vaya nada, pero el problema es que puede tener algunos efectos en la piel o podría tener algunos efectos en la ropa. Entonces, solamente con cuidado, yo recomiendo que de compañía a compañía, caso a caso, por favor, estudienlo, véanlo, pero es una medida pues muy efectiva, ¿no? Lo que estamos haciendo otros es que cuando en casos extremos hay cambio de ropa cuando entras a tu casa, cuando entras al CEDIS, ¿no? Hay cambio de ropa y entonces la ropa con la que estás dentro del CEDIS es distinta a la ropa con la que estás en externo, ¿no? Entonces el cambio de ropa pues puede ser, pero los túneles sanitarios son una buena medida, ¿no? Siguiente, por favor, suspensión total de las firmas. Entonces me estoy encontrando que muchos, los controles, ¿no? Tengo controles de por favor ponga su nombre y ponga la hora, ¿no? Me registra su hora de entrada y con una pluma. Eh, si no estás desinfectando muy frecuentemente, lo mejor es suspender la tableta, suspender el registro, no suspenderlo, reemplazarlo por escáner, reemplazarlo por grabación. Hay muchos medios por los que se puede reemplazar, pero está comprobado que la pluma, la tableta, los medios de registro es un medio de contagio, es un medio de transmisión que tenemos que cuidar. Lo mismo de, por favor, me deja una credencial. Entonces, bueno, en la credencial hay un medio de portabilidad. Entonces, bien podrías más bien escanearla. Están las compañías haciendo medios como escanearla, tomar una fotografía, reemplazar los medios en donde tienes contactos. Eso es algo importante. Por ejemplo, el personal de seguridad que está en los accesos debe definitivamente tener guantes. Los guantes se tienen que estar cambiando, son desechables, se tienen que estar cambiando cada 2 horas, porque ellos son los más expuestos que tengo a todo, al medio externo, y deben tener las mascarillas, pero las mascarillas o cubrebocas, las normales o inclusive las de tela, están probados que no tienen protección total. Las mejores son las que no se consiguen mucho, pero las N95 son mejores. Si bien es cierto, todo personal que no tenga contacto frecuente con gente puede usar cubrebocas o otro tipo de mascarillas, la gente de seguridad que tiene contacto frecuente con otras personas debería tener los N95, guantes que se cambien, desechables que se cambien cada 2 horas, suspender obviamente saludos de mano, de beso, de abrazo, todo tipo de contacto. Y si es que tengo gente de recepción, pues poner, yo creo que lo están viendo todos los que nos escuchan, los acrílicos que ya están poniendo en varios supermercados, donde con el acrílico creas una barrera
pero es una barrera que te permite interactuar con la otra persona, ¿no? Entonces esas son medidas que estamos tomando, ¿no? Garantizar la separación de personas en los accesos. En la mercancía, bueno, suspender, hay fases, ¿no? Entonces, suspender o reducir el número de personas que tienes en las juntas. Las reuniones de más, por ejemplo, en esta etapa ya estamos en reuniones de más de 5 personas, no deben ser. En la primera etapa eran reuniones de más de 10 personas. Ahorita, capacitaciones, reuniones de 5 o más personas se suspenden. Si pasamos a fase 3, hoy ya pasamos a fase 3, por cierto, deberíamos limitar a no 5 personas, sino 3 personas máximo por reunión. Entonces, esas son las medidas de acceso. Y en acceso de la mercancía, cuidar la mercancía, los mismos protocolos, todos los proveedores, si no tienen que entrar al centro de distribución, no los hacemos entrar o entran con todos los cuidados de personal. Tengo compañías donde ya, si se puede, cuando bajamos la mercancía, le damos un spray con una solución, que no para mojarla, pero caso a caso se tiene que estudiar, o se crean lo que se llaman esclusas operativas, que la esclusa operativa es crear un área que divide los andenes, tratar de dividir el área de andenes con el área de almacenamiento y las otras áreas operativas. Entonces, en esa área de andenes están las personas, está la mercancía y no tiene mucho contacto, salvo que cuando ya estás moviendo la mercancía, pero no tiene mucho contacto con las otras áreas del almacén, sobre todo de gente. Se llaman las esclusas operativas. Si se puede rociar con una solución de limpieza, con aerosol, no cada caja, sino en general, esas áreas de andenes, limpiarlas y limpio muy frecuentemente las áreas operativas de circulación. Esas áreas las limpio cada hora, las estoy limpiando con solución de hipoclorito, de cloro, estoy haciendo limpieza muy frecuente. ¿Por qué? Porque estoy garantizando mi cortina sanitaria. Esas son medidas de accesos. Ya dentro lo que estamos recomendando es, estamos tomando la medida de diluir o poner los grupos de trabajo, formar lo que se llaman células de trabajo. Entonces, tratar de dividir a mi gente en talleres o grupos de personas que hacen cosas específicas. Si tengo, digamos, 3 cuadrillas de gente que me hace picking, entonces no todos trabajan en todo, sino tengo una cuadrilla, es un grupo que hace unas cosas, otro grupo hace otras cosas y otro grupo, o sea, como que la idea es que pueden estar en la misma área, pero no interactúan entre ellos. Eso se logra haciéndolos que trabajen en zonas diferentes o se logra varias compañías, vuelvo y digo, puede traer un costo, pero están ampliando los horarios de trabajo. ¿Para qué amplían los horarios de trabajo? Para que tenga grupos de gente trabajando separados en diferentes horarios. Eso garantiza que si desafortunadamente alguno de mis colaboradores me enferma, agarro mi grupo de personas, al colaborador lo apoyo, lo protejo, lo canalizo al IMSS y a todo el grupo lo meto a cuarentena o lo aíslo, pero no paro la producción. ¿Por qué? Porque garantizo que no tenían casi injerencia, no tenían mucha mezcla entre ellos. Lo mismo los supervisores, entonces los supervisores los trato de mantener coordinados pero separados, que no haya mucha interacción. Y tengo un plan de reemplazo de los supervisores. Entonces, dilato los turnos, tengo bloques de trabajo, tengo equipos destinados para cada trabajo y trato así de que si tengo alguna novedad, aíslo la novedad y sigo trabajando y pues sigo operando. Entonces es parte de las medidas de las medidas que venimos tomando, ¿no, Ángel? Para contarte en esta parte. Pues muy buenas recomendaciones, mi estimado Hernán. Y bueno, pues es algo que debemos de considerar y tomar en cuenta, ¿no? En nuestra operación. Aquí quisiera terminar ya pues, con la última pregunta, Hernán. La parte de lo último quisiera que nos compartieras. ¿Cuáles son las, los aprendizajes que tú tienes en esta situación, en esta contingencia? ¿Qué aprendizajes te quedan para la parte que tú trabajas, que es en las cadenas de suministro? ¿Cuál sería el aprendizaje que a ti te queda para Sí, gracias, finalizar? Ángel. Sí, te voy a responder muy rápido para dejar un tiempecito por si acaso hay alguna pregunta. Primero que todo, tener un plan de contingencia, tener lo que se llama un plan de crisis o un plan de supervivencia. Siempre todos decíamos, bueno, algún día lo tendré o no tengo tiempo para eso, o eso exige presupuesto, pero yo recomiendo y el aprendizaje que tenemos es, debes tener un equipo de personas que destine una parte de tu tiempo a pensar qué hacer en caso de una crisis. Los que lo tenían, que es menos del 50% de las compañías, sobrellevaron mejor y más barato, o están sobrellevando mejor y más barato la crisis. Los que no lo tenían, hay riesgos y riesgos tan grandes como que las compañías se pongan en riesgo su supervivencia, ¿no? Entonces,
tener siempre un plan de contingencia y un plan de acción. Segundo, pensar en cómo podemos ser más ágiles y más rápidos para reaccionar. Esto es cadena de suministro, siempre lo hemos dicho, pero pensar en creativamente en cómo puedo ser más ágil para cambiar mi esquema. Por ejemplo, ya creo que todos hemos visto que hay compañías que producían licor y ahorita están produciendo alcohol. Hay compañías que producían colchas y ahorita están produciendo cubrebocas. Entonces, ágilmente mutaron parte de su cadena para reaccionar y si nos tenemos limones, estamos haciendo limonada. Entonces, ¿cómo nos volvemos a pensar en medios en que nos podamos girar la compañía por lo menos en alguna de las líneas para flexiblemente reaccionar rápido ante el mercado? Siguiente, empezar ahora sí a trabajar todo lo que dice la cadena de suministro, empezar a pensar como miembros de un comité de abastecimiento, que tenemos que tener un abastecimiento al final y somos parte de un equipo que está intercambiando datos y cifras y no ser tanto equipos aislados, sino ser compañías, incluso las no competidoras o dentro de nuestra compañía, cómo unirnos más y hacer mejores coordinaciones, tocar menos el producto, interactuar más rápido y con rapidez llegar hasta el final, ¿no? Entonces, sí, pues hay una oportunidad que tenemos ahorita, que lo sigo diciendo, de abastecimiento para mercados de Estados Unidos que podemos explotar o podemos tomar. Yo creo que eso para resumirte rápido lo que te iba a decir, Ángel, en esta. Muchísimas gracias, gracias Hernán, pues el tiempo se nos fue rapidísimo y pues yo quisiera, Hernán, gracias por tu tiempo. Y pues aquí le doy la palabra a mi compañero Jaime para las preguntas y pues tratar de estar en el tiempo que teníamos planeado. Muchísimas gracias. Okay. Gracias. Te cedo la palabra, Jaime. Ángel. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Hernán. Y sí, tenemos varias preguntas. Aquí nos pregunta Daniel, ¿cuál será el momento para soltar a las empresas y apostar por reactivar la economía? Considero que muchas empresas están a la espera de esta reanudación. ¿Cuándo sería ese tiempo? Híjole, mira, es una buena pregunta. El tiempo, fíjate que yo estaba leyendo, alguien decía, bueno, pues cuando termine la crisis, pero si vamos a la historia, la crisis no va a terminar, definitivamente no va a terminar pronto. Yo creo que si esperamos a que termine la pandemia, por ejemplo, tenemos en la historia casos que duraron 2 años, entonces no puede ser ese el momento. Tampoco es el momento ahorita. Yo pienso que cuando estamos ya hoy, a partir de hoy, dedicados en fase 3, un poco cuando pasemos de fase 3 a fase 4, vayamos soltando gradualmente la economía y soltando gradualmente la operación, creo que sería lo bueno. Ahorita yo creo que la señal sería trabajar a distancia, como dije hace un rato, trabajar a distancia, buscando tocar menos el producto, garantizando abastecimiento de productos o de servicios claves de mi compañía, tocando menos el producto y así salga un poquito más costoso, garantizando abastecimiento y supervivencia de productos o de servicios claves. Y luego, yo creo que adelante fase 3, terminando fase 3 y restituyendo la operación. Yo creo que eso sería, no estoy hablando, yo calculo yo que va a ser como mayo, finales de mayo más o menos, cuando deberíamos ya estar restituyendo todo. Y ahí no bajamos la guardia, cambiamos mucho de lo que venimos haciendo y de tener la guardia alta, la tenemos media, pero no bajamos la guardia. Es con cuidado y así podemos salir. Perfecto, gracias, Hernán. Otra pregunta, Juan José. ¿Qué relevancia toma la planeación de demanda y pronósticos en las empresas ante la crisis sanitaria? Híjole, muy importante, Juan José. Se está notando que siempre teníamos el forecast, ¿no? La planeación de la demanda. Los que tenían una planeación de la demanda tenían datos históricos muy sólidos de cómo era el comportamiento del mercado y lo que pasó ahorita con esta crisis es que tenían un pronóstico y están ajustando ese pronóstico con lo que la pandemia nos está trayendo. Entonces simplemente lo que hicieron fue que de forma muy calculada están agregando eventos, que es este evento de la pandemia y en algunos casos hace que ese evento te ponga a vender un pico y en otros casos te pone a hacer un valle, pero la matemática y tener el pronóstico te ayuda a un mejor pronóstico para sobrellevar esta crisis. Uno de los ejes es tener un plan de demanda, un forecast, es muy importante porque matemáticamente tienes historia, le puedes poner lo que está pasando acá y te ayuda a tener más certeza de qué es lo que vas a vender o de lo que no vas a vender. Muy importante tenerlo. Perfecto, gracias, Hernán. Otra pregunta, Valeria Castro. Debido a la reestructuración de la cadena de suministros, ¿se visualiza crecimiento en la oferta laboral para el área logística?
Puede ser que sí, sí, porque ahorita en México no tanto, pero en países de Latinoamérica ya se está viendo crisis en el empleo. Entonces, por ejemplo, en Colombia, que es un efecto, un ejemplo muy cercano que tengo, el gobierno está tratando de dar, está dando créditos blandos y muy favorables a las compañías. Entonces le dice a la compañía, si no corres a nadie, te doy un crédito, te hago exención de impuestos y te doy un crédito para que puedas llevar la nómina. Pero puede ser que sí, entonces eso nos está llevando a ser muy creativos a las personas debemos ser creativos los que nos estamos quedando, los que se están quedando sin empleo, entonces la oferta laboral seguramente va a crecer, va a haber una oportunidad que yo creo de tener muy buenas personas disponibles y con las que podemos contar y a su vez eso nos va a llevar a que tenemos que ser mucho más emprendedores y ser creativos con nuevas fuentes de trabajo que podamos crear, ¿no? De ser creativos y como para emplearnos. Entonces yo creo que sí vamos a tener un aumento. Por ahora en México no se está viendo que sea un aumento de la oferta alto, porque se está más o menos manteniendo, pero pues, hay que estar a la expectativa. Perfecto, muchas gracias, Hernán. Son todas las preguntas hasta el momento. No sé si alguien tiene otra pregunta para el ingeniero. Ok, perfecto. Parece que todo está claro, Hernán. Una pregunta de Gallegos Rubí. ¿Se espera que la mayoría de las empresas quieren recuperar lo perdido? Sí, lo llaman, los expertos lo llaman el plan de resiliencia, ¿no? Entonces, pero yo recomiendo que más que recuperar lo perdido vamos pensando para adelante, ¿no? Entonces, si ya garantizaste tu abastecimiento y lo prioritario que lo estás llevando, entonces empezar a crear para adelante cómo mantener con los clientes, cómo crear nuevas fuentes de trabajo, nuevas líneas, cómo recuperarte y sobre todo tenemos que estar con los ojos muy abiertos a ver los cambios que vamos a tener después de esto que nos está pasando. Hay varios cambios y varias oportunidades de negocio con las que todas las compañías seguramente lo vamos a ver. Por ejemplo, en lo mío, en cadenas de suministro, ya estoy viendo que va a haber muchísimos cambios. Tenemos que estar preparados para que una vez que salgamos de esto, yo lo veo como una oportunidad. Se nos va a presentar todo un panorama nuevo de nuevos negocios, nuevas dinámicas, nuevos tipos de clientes, nuevas formas de trabajar. Y más que ver en lo que perdí, yo invitaría a pensar en el panorama tan grande que se nos abre. Hay toda una oportunidad que sinceramente lo veo como emocionante de ver para adelante nuevas cosas que podemos hacer, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería un poco el enfoque. Perfecto. Otra pregunta de Manuel. ¿Los planes de riesgo qué tiempo deben visualizarse o actualizarse? El plan de riesgos es un plan que acompaña el plan de supervivencia. El plan de riesgos se tiene que hacer junto con el plan de supervivencia. Tienes que saber cuál es el riesgo inherente que lo debes hacer y por lo menos unas 2 veces al año se tiene que actualizar. ¿Por qué? Porque las situaciones, el entorno económico, el entorno social puede estar cambiando. Entonces, un riesgo que antes, por ejemplo, un riesgo que cuando hicimos los planes de riesgos en el mes de septiembre, nunca nos imaginamos que íbamos a estar 6 meses después en esta situación, ¿no? Entonces, yo recomiendo que los planes de riesgos se actualicen como unas 2 veces al año. Más que eso, no vale la pena. Menos que eso, definitivamente te va a desactualizar el plan de riesgos. Como unas 2 veces al año está bien hacerlo. Perfecto, muy bien. Y creo que ya estamos en tiempo, casi casi, pero Sí. alcanzamos a contestar esta última pregunta de Efraín. ¿Qué pasa con el sector de la cadena de suministro en el sector farmacéutico para afrontar el crecimiento de la demanda? Sí, Efraín, el sector farmacéutico es un sector que está muy fuerte, es de los sectores que en este momento está trabajando a toda máquina, ¿no? Está definido que es un sector que garantiza permanencia y garantiza servicio en la cadena de suministro. Entonces, es un sector que está aprendiendo desde el punto de vista que está viviendo y está operativo casi que 100% en esta etapa de coronavirus. Entonces, el sector farmacéutico es el con el que primero trabajamos todos los planes de cortinas sanitarias, el sector farmacéutico es con el que primero estamos trabajando planes para diversificar la red. De hecho, varios de las experiencias que he estado trabajando, contándoles ahorita, vienen de experiencias mías que venimos experimentando y poniendo en operación con compañías del sector farmacéutico, tanto fabricantes como distribuidores en todas las etapas de la cadena de suministro. Entonces, se ve que para el sector farmacéutico está trabajando mucho, muy fuerte, el riesgo está alto porque tiene que estar trabajando a 100% en estas etapas, pero está aprendiendo a manejarlo y creo que todos podemos aprender de las experiencias que el sector farmacéutico nos está trayendo
y seguramente va a seguir con mucha actividad, ¿no? Entonces, es pionero ahorita en aprendizaje y en manejo de varios conceptos de la cadena de suministro de agilidad. Es lo que estoy experimentando yo ahorita con los que estoy trabajando, ¿no? Perfecto, Hernán. Creo que estamos a tiempo. No sé si crees que hay oportunidad para otra pregunta o las contestamos posteriormente ya directamente a esas personas. Sí, si te parece, sí, de acuerdo, como tú digas. Ok, perfecto, muy bien. Te voy a dar la última pregunta, Hernán, para finalizar, por parte de Carlos Miranda. Ante la contracción económica, el plan deberá incluir la reducción del negocio y reestructuración. ¿Quiénes sobrevivirán? Yo creo que sobreviven los que hayan tenido un plan, los que hayan tenido pensado un plan, los que hagan planes rápidos, eficientes y los que sean creativos. Entonces, todos los que sobreviviremos mejor, porque yo soy optimista, todos vamos a salir adelante. Las compañías, yo creo que de esto las compañías vamos a salir fortalecidos, no vamos a desaparecer. Los que desaparezcan va a ser por circunstancias muy especiales, pero los que salgan, yo diría, como decimos en mi tierra, quienes vamos a salir mejor parados, quienes vamos a salir en unas mejores condiciones. Los que habíamos tenido un plan o los que hagamos un plan como este que estoy sugiriendo, un plan operativo, un plan de cadena de suministro, y los que seamos más flexibles y creativos para tomar lo que viene, asumirlo, incorporarlo y regresarlo en planes y servicios y productos, ¿no? Yo invitaría, lo que estoy hablando con los directores con los que hablo ahorita es eso, ¿no? Entonces, ok, si no tenías el plan, rápido vamos a hacer un plan, vamos a hacer un plan, vamos a ejecutarlo y qué tenemos y con lo que tenemos qué podemos hacer y qué nuevas líneas tenemos y cómo podemos ser más flexibles y cómo podemos mutar lo que hacemos para adaptarnos. Entonces, adaptarnos, creatividad, proactividad, tener un plan pensado y sobrellevar esto vamos a salir seguramente fortalecidos de esta contracción. Perfecto, muchas gracias, Hernán. Creo que el tiempo ya se nos agotó. Quedan algunas preguntas todavía por contestar. Igual las revisamos y estaremos en contacto con ellos ya vía correo, poniéndonos a sus órdenes. ¿Nos tienes algo que más comentar, Hernán? No, agradecerles a todos mucho y decirles que hay que estar firmes, hay que estar así como estamos con sana distancia, quedarnos en casa y eh, tomar el plan, tomar acciones, tomar lo bueno de lo que tenemos y regresarlo y seguramente vamos a salir fortalecidos. Perfecto, muchas gracias, Hernán. Les recordamos a todas las personas que asistieron al webinar, se les estaría mandando vía correo electrónico la grabación del webinar. También a las personas que estén interesadas en que les mandemos la presentación de cortina sanitaria, les voy a dejar aquí el correo donde nos lo pueden pedir. Para ponernos a sus órdenes, les mandamos la información y cualquier cosa, pregunta, pues también quedamos ahí a la orden. Les agradecemos mucho su tiempo, su asistencia. Esperemos poder brindar más webinars de esta calidad y con temas más interesantes. Y pues quedamos muchas gracias a sus órdenes y pues hasta luego. Gracias, Hernán. Gracias, saludos para todos, buen día.